La semana pasada hablamos sobre el proceso dinámico, único, de lo que se llama la teshuvá, mal traducida al español y a todos los conceptos occidentales como arrepentimiento. Verdaderamente es parcialmente un arrepentimiento, pero involucra mucho más. Lo más importante que quiero mencionar aquí es que cuando nosotros hablamos de la teshuvá, del arrepentimiento, estamos hablando de un proceso dinámico, único al judaísmo, que no estamos hablando del concepto de la salvación dentro de la religión cristiana, como la religión cristiana lo presenta, pero sino que el proceso, específicamente por varias razones, pero una de las razones es porque el concepto de la teshuvá solamente, escuche por favor, solamente el individuo o la persona, la mujer que está haciendo la teshuvá, que está en el proceso de la teshuvá, solamente esa persona puede efectuar lo que la teshuvá tiene intención de crear. En otras palabras, ninguna otra persona puede hacer teshuvá por uno. Ninguna otra persona puede hacer una intercesión por el pecado por otra persona. Lo sabemos de los Salmos, donde dice que ninguna otra persona puede hacer un kofer, una redención de la alma del otro individuo. Entonces, la idea es que solamente la persona que toma responsabilidad por sus acciones es la persona que tiene la potestad para hacer la teshuvá por esa persona. Ahora, interesante que muchos de mis talmidim, por la confusión de la religión que usa mucho de las frases para crear esta confusión, me llama la atención y me dicen, bueno, pero el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, en el día de Yom Kippurim, hacía los sacrificios y los presentan como si fueran algún tipo de intercesión por el pueblo judío, y que de esa manera recibíamos la capará de Yom Kippurim. Pues en los shiurim anteriores ya lo hemos hablado, pero creo que vale volver a mencionarlo. Y eso es que cuando el Cohen hacía los sacrificios, él no lo hacía como una intercesión para el pueblo judío, pero lo hacía como se llamaba el shliach tzibur, el mensajero de la congregación. O sea, que él era el que estaba personificando, haciendo la obra en el nombre del pueblo de Israel, pero él no era un intermediario entre ellos y el Dios de Israel. Y cada vez que terminaba cada porción de las ofrendas de Yom Kippurim, que la intención de las ofrendas de Yom Kippurim es expresar la teshuvá del pueblo judío y crear un rito que va a expresar la teshuvá del pueblo judío. Después de cada una de esas etapas, de las partes de las ofrendas que él hacía en Yom Kippurim, él salía al patio a donde estaba congregado el pueblo judío en Yom Kippurim, decía el nombre divino, todo el mundo se arrodillaba y se inclinaba hasta el piso y hacían Korim, y todo el mundo le respondía Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, y él declaraba la palabra Titharu, purifíquense, que quiere decir que el rito que el Cohen Gadol estaba haciendo, él no podía hacer una intercesión por esa otra persona, él no podía hacerle la limpieza a otra persona. La teshuvá, entonces, desde la perspectiva del pueblo judío, es únicamente por el individuo que entra al proceso de la teshuvá. Ese proceso de la teshuvá es un reencuentro con el Dios personal, el Dios de Israel, el Dios personal de esa persona, y viene por medio de una serie de actividades, reconocimiento
que esa acción es contraria a la ley, que esa acción que tomó la persona es dañina a la persona, una confesión, una admisión, una confesión de que se hizo algo mal y un compromiso con la ley y con la observancia de actuar en una forma recta y justa delante de Dios. En otras palabras, solamente el pueblo judío le presentó a la humanidad el poder del arrepentimiento y el poder de que el Dios, que es creador de la tierra, desea que las personas anden en un camino de justicia, en un camino recto, en un camino a donde se guarda la ley, y también al entender que el ser humano a veces cae y no hace lo que es correcto, pues entonces esa persona debería de hacer teshuvá, y el mismo Dios que demanda que la persona ande con rectitud, le demanda que esa persona haga teshuvá y acepta en misericordia esa acción. Eso nos enseña a nosotros, que en el concepto de la divinidad del pueblo judío, presentado por nuestros patriarcas y nuestros profetas de todo el Tanaj, el Dios de Israel no es solamente un Dios de justicia y de ley y de orden, y sí lo es, y es una ley de ética y de moral, y de orden y de castigo si es necesario, Hasbe Shalom, pero también ese mismo Dios es el Dios de la misericordia, del perdón, es el Dios que crea el mundo usando el atributo de la misericordia y el atributo de la teshuvá. Pues nosotros hablamos sobre ese tema por la razón de que ese tema está relacionado a uno de los temas que también el judaísmo presenta, y eso es el libre albedrío, que reconoce la dignidad humana y que el Dios que creó el mundo desde la perspectiva de la Torá también le da al ser humano el libre albedrío. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo con los Jamim, de acuerdo con nuestros sabios de bendita memoria, Chazal, lo central del valor de los mitzvot, y hemos hablado en eso en uno de los temas, la razón que tiene valor nuestras acciones es porque tenemos el libre albedrío para decidir cómo vamos a hacer nuestras acciones. El Rambam, Hilchot Teshuvah, en la sección de Hilchot Teshuvah, capítulo 5, la sección 3, dice, la libertad, escuchen, la libertad de elegir la dirección de nuestras acciones y las consecuencias de esas decisiones es uno de los fundamentos básicos de toda la Torá. ¿De acuerdo, memorias? Sin el libre albedrío, ninguna de nuestras decisiones y nuestras acciones de los mandamientos tendría valor en lo absoluto. El hecho de que podamos escoger el pecado y podamos optar por no pecar, o después de pecar, podamos de nuevo elegir a causa del pecado, comprometernos en hacer teshuvá, da un gran valor a los ritos y los mandamientos de la Torá. El pecado y su realidad hacen la elección del camino de la bondad y la observancia de los mandamientos en la Biblia aún mejor y más digno. Ahora, lo importante que queremos añadir aquí es que el libre albedrío y que parte de la idea de los mandamientos es que la Torá nos está presentando que el Dios que dio esos mandamientos también espera que los seres humanos, y sabe que los seres humanos sí son capaces de vivir una vida justa, moral y correcta, porque Él es justo, moral y correcto, y los seres humanos fuimos hechos a la imagen de Dios, pues entonces le da una dignidad e importancia a las decisiones y las acciones de los seres humanos. Eso es una de las ideas revolucionarias que el judaísmo le entregó a este mundo. Eso es repasando lo que hablamos la semana pasada, porque el libre albedrío reconoce la libertad básica humana
y junta la libertad básica humana a la dignidad humana. Entonces, los seres humanos, Dios demanda para los seres humanos que tengamos libertad y Él mismo es el que nos da la libertad, no los gobiernos. Los gobiernos no nos dan la libertad, los reyes no son los que nos dan la libertad, los gobernantes no son los que deciden que nosotros tenemos libertad. Dios es el que le da la libertad al ser humano desde la perspectiva de la Torá, y Dios es el que, al darnos mandamientos, nos invitó a guardar esos mandamientos. ¿Por qué? Porque eso va a ser para el desarrollo de todos los seres humanos. Quiero saludar a muchos que entraron mientras estaba abriendo el tema, especialmente a Yafa y a Durán. Gracias por acompañarnos. Gracias a tantos. Batmelech también nos está observando desde Colombia. Saludos a todos. Gracias por ser parte de una Copen. Saludos. Gracias por ser parte de nuestra gran familia. Ricardo Álvarez también, que es un dedicado miembro. Sam Aleph. Saludos a Efraín Barrios. Muchas personas han entrado mientras yo estaba presentando, introduciendo el tema de lo que nosotros vamos a hablar esta semana. Pues nosotros hemos estado hablando de estos temas que son ideas que el judaísmo le presentó a la humanidad, que hoy en día ya, por lo menos el concepto, está siendo aceptado en algunos casos, y en otros casos el concepto ha sido aguado, le cambian o lo desvían, entienden el concepto, pero se lo llevan todavía bajo la influencia del paganismo. Entonces, algunas veces te hablan de la teshuvá, pero no hablan del proceso dinámico de la persona que confiesa su pecado, toma un compromiso para mejorar su comportamiento y no necesita algún tipo de intercesión de algún ser más poderoso. Déjame explicar por qué me llama tanto la atención esta idea, por qué yo creo que es tan importante y por qué yo creo que el judaísmo y la manera judía de entender lo que es la teshuvá es superior a cualquier otro sistema de hablar de algún tipo de limpieza del pecado. Déjame explicar por qué. Si la persona, y esta es la razón que presenté sobre esto en las últimas semanas, porque si la persona es digna de tomar su propia decisión, esa decisión de confesar su pecado solamente a Dios y de retornar a su Dios, al igual que leímos todos los pesukim de la semana pasada, y retornar él a su Dios sin la ayuda de algún ser más poderoso, pues entonces la persona, el individuo que se está mejorando, no es una persona que está dependiente del poderoso, de otro ser que sea más poderoso, sino esa persona es tan digna que él puede acceder directamente a su Padre Celestial. Y la persona que entiende que él es un ser independiente, que puede ir directamente, sin ningún tzadik, sin ningún justo, sin el Cohen Gadol, sin Jesús, sin algún otro intermediario, que él puede ir o ella puede ir directamente a su Padre Celestial. Entonces esa persona tiene más dignidad y más valor, y decirle a la persona que la única forma que puede ser salvo o puede entrar en una relación personal con Dios es por medio de otra persona, es rebajar el valor de la dignidad de la otra persona. Entonces, la razón que me llama tanto la atención de esta idea en el judaísmo es que es lo más alto en darle honor al ser humano, que le prohíbe creer que la única manera que él puede llegar a Dios sería por medio de un intermediario. Pues todo este sistema, de forma positiva, reconociendo el libre albedrío y reconociendo que el libre albedrío
le da al ser humano el poder, la potestad de decidir en qué dirección va a ir, y reconoce también de forma madura y humana que las decisiones que uno toma tienen consecuencias. Pues si tienen consecuencias, entonces tiene que haber una forma de corregir las consecuencias. Y esa forma de corregir las consecuencias se llama Teshuvah Shelema. Se llama la Teshuvah, el retorno, el arrepentimiento. Otro tema que hablamos en estas últimas semanas, otro tema que mencionamos aquí, es el tema que la Teshuvah no es algún tipo de salvación para crear un puesto en la gloria. En otras palabras, desde la perspectiva del judaísmo, la Teshuvah no es para salvar tu alma, para que no termines en el infierno, sino que la Teshuvah, escucha por favor, que la Teshuvah es para que este mundo no se vuelva un infierno. En otras palabras, como todas las religiones, constantemente el enfoque de todas las religiones es en lo que va a ocurrir después de la muerte. Y todos los sacerdotes, todos los brujos, todas las religiones, todos los ministros, constantemente su prédica, la prédica de todas las religiones es ¿qué va a ocurrir cuando te mueras? Y si vas a ir al infierno o si vas a ir a la gloria, o si hay algún tipo de intercesión intermediario que algún ministro o algún cura o algún sacerdote o algún brujo puede hacer para salvarlo a uno del mundo después de la muerte. El judaísmo no se enfoca en el mundo después de la muerte. El judaísmo se enfoca en el mundo durante la vida. Y la Teshuvah, aunque tiene repercusiones en el mundo venidero, en el mundo después de la muerte, y nosotros al pensar en la vida que estamos actualizando, que es actual, al pensar en esa vida que estamos viviendo ahora mismo en este mundo, no estamos negando que exista otro mundo o que exista el paraíso o que exista el infierno. Nosotros no estamos negando que exista un Gehinom, pero el enfoque de la vida judía no es qué va a ocurrir cuando te mueras. El enfoque del judaísmo es qué tipo de vida vas a tener en este mundo. Que si la vida que estás viviendo es digna de ser descrita como un ser humano que fue creado a la imagen de Dios. Entonces, todos los mandamientos, el interés de los mandamientos no es crear una salvación en el próximo mundo. El enfoque de los mandamientos de la Torá es crear un mundo más correcto, más digno del ser humano en este mundo. Y esa idea es absolutamente revolucionaria y única de la religión judía. La religión judía llega hasta el punto a donde le prohíbe a los sacerdotes, a los kohanim, a los sacerdotes del judaísmo, a involucrarse y a tener contacto con los muertos. ¿Por qué? Porque si llegas a cualquier iglesia, siempre hay un cementerio cerca de ella. ¿Por qué? Porque toda la prédica de la religión siempre es algún tipo de cosa que va a ocurrir en el futuro. Interesante. El número de personas que viene a estudiar judaísmo y que hay algunos rabinos que pierden el camino auténtico de la Torá y en lugar de hablar de los mitzvot para transformar y crear justicia en este mundo, le presentan lo que los compradores quieren comprar, lo que los clientes están buscando, y eso es algún tipo de religión mística transformativa del mundo espiritual y esotérico. Pero el judaísmo, aunque cree que hay otros mundos y hay espiritualidad y hay
ideas esotéricas. El enfoque del judaísmo es cómo transformar a este mundo para que este mundo sea un paraíso y sea una gloria. O sea, la persona que está guardando los mandamientos, el enfoque de guardar los mandamientos no es traer el Mashiach. El enfoque del judaísmo no es crear la salvación para ellos del infierno y terminar ellos en la gloria. El enfoque verdadero del judaísmo se expresa en el Shemán que decimos 2 veces al día por lo menos durante nuestras oraciones, que es: escucha Israel, Adonai Shemán Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es uno. Y en el segundo párrafo de Haya im Shamoa habla de el efecto de guardar los mandamientos. Y una de las bases desde la perspectiva de nuestros Jajamim, especialmente por el Rambam, por Maimónides, es que una de las creencias del judaísmo es que nosotros creemos que nuestras acciones tienen una causa y un efecto en el mundo. Entonces, cuando la persona guarda los mandamientos, la Torá, escuche por favor, la Torá no habla de la salvación. La Torá no dice, si guardas el Shabbat, si lees el texto de los 24 libros del Tanaj, la Torá no dice que si guardas el Shabbat, terminarás en un lugar en el futuro mundo, cuando te mueras, vas a terminar en la gloria. Lo que dice es que si guardas el Shabbat y andas en el camino de la justicia y de lo ético y lo moral, que este mundo va a tener bendición. Entonces, el segundo párrafo de la oración más importante en el judaísmo, de Haya im Shamoa, y si guardas mis mandamientos, el resultado prometido por Akadosh Baruj Hu, por el Santo bendito sea, no es la gloria o algún tipo de bendición espiritual del otro mundo, del mundo después de la muerte o del mundo imaginario, es que la vida de los seres humanos y todos los seres vivientes tendrán beneficio en este mundo. Este mundo tendrá bendición. En otras palabras, cuando el pueblo judío es invitado a guardar los mandamientos, cada vez que Dios le habla al pueblo judío de guardar los mandamientos, les ofrece la recompensa. Y la recompensa no es en el otro mundo, la recompensa no es espiritual o invisible, algo que nosotros no tenemos testimonio de eso porque ya solamente los muertos lo conocerían. Las ofrendas que el Dios de Israel le hace a los israelitas por guardar sus mandamientos y que le ofrece a toda la humanidad si vivimos en una forma correcta, en una forma recta, en una forma justa, es que va a haber paz, va a haber bendición en esta tierra y los seres vivientes van a prosperar. Pues entonces el enfoque del judaísmo no es un enfoque sobre la gloria y la salvación y el mundo venidero después de la muerte, aunque nosotros creemos que hay una gloria y que hay una bendición y que hay una recompensa por hacer bien en el otro mundo, pero el enfoque del judaísmo es en este mundo. Y eso es central a la fe del pueblo judío. En otras palabras, una de las más importantes partes de nuestra fe es que nosotros creemos que nuestras acciones correctas y justas, y Haz Shalom, incorrectas o injustas, causan cambios, no en el otro mundo, pero causan cambios que son negativos o positivos en este mundo. Pues el enfoque del judaísmo es en este mundo, aunque nosotros creemos que existe un mundo venidero, un mundo espiritual y que todo lo demás, el cielo y todo lo demás es parte de nuestra fe, pero el enfoque del judaísmo es en mejorar la vida humana y la vida de todos los seres vivientes en este planeta. Ahora, nosotros vamos a entrar a algunos de los temas y para poder entender esto,
la razón que lo menciono, es para entender la importancia de la libertad dentro del judaísmo, la libertad para los seres humanos, el valor del ser humano en nuestras acciones. Entonces, lo que el judaísmo se va a enfocar es usando otra metodología que viene por medio de los Nevi'im, de los profetas, que se van presentando por medio de todo el Tanaj para presentarle una idea por medio de la Biblia a los seres humanos que es completamente diferente al pensamiento pagano de todas las religiones que comenzaron antes de nosotros y algunas de las religiones que salieron como mezclas del judaísmo y el paganismo. También lo encuentro interesante y tengo que ser directamente honesto, que me llama mucho la atención el número de personas que porque vienen de orígenes evangélicos, orígenes cristianos, orígenes de otras religiones, lo que absorben del judaísmo es una serie de ritos con un enfoque en la salvación, en la espiritualidad. Se pasan la vida buscando códigos secretos, milagrosos, místicos, esotéricos. Se pasan la vida buscando mensajes escatológicos por medio de toda la Torá y se creen que esos, escucha por favor, porque lo escucho constantemente cuando las personas me hablan, bueno, él todavía, me dicen a mí, él todavía no está preparado para entender la profundidad de la Kabbalah. Pero verdaderamente lo que no están entendiendo es que dentro del judaísmo lo que es más profundo no es Kabbalah y esoterismo, no es lo místico, no es lo del otro mundo, no es lo sobrenatural. Lo que es más profundo en el judaísmo es cómo hacerle la vida mejor a otro ser humano. Cómo hacerle la vida mejor a otro ser humano. No es conocer los 70,000 nombres de Dios. No es hacer algún tipo de meditación que todo el mundo se quede muy impresionado por la meditación que sepas hacer. No es hacer las oraciones en hebreo para que todo el mundo pueda decir, oh, sí, este es judío y él sabe hablar hebreo. No es anunciar tu religiosidad diciendo palabras en código como Baruch Hashem y Gamzu Letova. Es cómo yo puedo mejorarle la vida a otros seres humanos. Y esa es la profundidad de la Torá. Y no hay nada más profundo desde la perspectiva verdadera de la Torá, de los profetas, que esa religiosidad de andar humildemente en el camino divino de mejorarle la vida a otros seres humanos. Y yo entiendo que uno de los problemas que se está formando por el judaísmo, por la red, y desgraciadamente por ciertas sectas que desean atraer a otras personas para ellos poder tener algún poder adicional que ellos desean tener, que venden su producto usando códigos, milagros, segulot, amuletos, kofer nefesh, algún tipo de intervención de oración, cosas que vienen del mundo sobrenatural y que las personas que entran al mundo entran y viven en el mundo de la cultura pensando que la religión debería de ser
palabras que uno no entiende, oraciones muy intensas, declaraciones de fe, milagros y cosas así, y que el rabino se supone que esté constantemente hablando de oración y de dedicación y de ayuno y de fiestas y de fiestas. Pero el verdadero judaísmo presentado por el Tanaj no se enfoca en eso, sino que cuando se enfoca en eso, en esos ritos, en esas oraciones, en todas esas acciones que nosotros los llamamos como algo religioso, cuando se enfoca en eso, es para llevar a la persona que practica esas leyes y ritos y prácticas, para llevarlo a entender la profundidad del valor humano, para que le mejore la vida a otro ser humano. En otras palabras, señores, cuando la Torá, para dar un ejemplo, cuando la Torá dice, guardarás el Shabbat, enseguida que dice, guardarás el Shabbat, le dice, no solamente lo guardarás tú, pero lo guardará tu esposa, lo guardarán tus hijos, lo guardarán tus sirvientes y lo guardarán hasta tus animales. Y todos los extranjeros que estén dentro de tu comunidad también guardarán el Shabbat. En otras palabras, no cojas solamente el Shabbat para ti y los mandamientos para ti, pero dale la libertad y el descanso y la dignidad a otro ser humano, de que ese otro ser humano pueda también tener un Shabbat de descanso, tener un día de descanso, porque todos los seres humanos somos dignos de tener un día de descanso. Eso es una de las ideas que la Torá va a presentar. Todo entonces, desde la perspectiva revolucionaria verdadera del judaísmo, que la religión no es algo que viene del mundo místico, de alguna forma entrar a un trance o entrar a una meditación o hacer algún tipo de conocer algún código que va a transformar al mundo, pero que lo que transforma al mundo es ser bondadoso, ser justo, ser humilde, actuar en una forma ética, recta y correcta. Y eso, señores, es lo más profundo dentro del judaísmo. No meditaciones de sectas absurdas, de hilitos rojos, de amuletos, de segulot, de esconder una llave en un pan, de todo lo demás. Y todos esos ritos que verdaderamente la Torá nos manda, no los ritos inventados por esas sectas absurdas, pero aún los mandamientos que la Torá nos manda hacer, su intención es guiarnos a entender y a incluir y a darle dignidad al resto de los seres humanos en este planeta. Recuerda una cosa, uno de los mitzvot centrales que nos presenta la Torá, es una mitzvah de ir en cada uno de los grandes fiestas, hacer peregrinaje al templo de Jerusalén, y enseguida que la Torá le manda al pueblo judío a hacer y observar la fiesta en Jerusalén, enseguida Dios le dice, pero no llegues a mi casa a festejar delante de mí si no incluyes a la viuda, al huérfano y al extranjero que está en tus moradas, en tus ciudades. ¿Qué quiere decir? Que todos los mandamientos de la Torá, su verdadero componente es transformar al que lo practica en una persona ética y una persona moral. Pues entonces hoy yo me voy a enfocar en algunas de estas ideas con intención de abrir el tema
en su mente de esta idea revolucionaria del judaísmo que transforma el enfoque de todas las religiones humanas en la tierra y lo direcciona no a los dioses o a el Dios o a la salvación de la alma, pero transforma todos los mandamientos de el Dios y de la religión y todos los actos místicos en una forma de mejorar la vida humana en esta tierra. Nosotros hemos hablado anteriormente del poder del mensaje dentro del judaísmo, que la medida del valor de una sociedad es cómo se comporta con los seres que son más débiles dentro de esa sociedad. En otras palabras, si los pobres, los humildes, los menospreciados son menospreciados, pues entonces esa sociedad no vale para nada. Pensando un momento en la perspectiva rabínica, la perspectiva de la tradición y la cultura judía, entendiendo el análisis de los hajamim, de los sabios del judaísmo, sobre lo que ocurrió en Sodoma, cuando Abraham Dios le avisa a Abraham que va a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y le dice que va a destruirla. Enseguida Abraham le llama la atención a Dios y le dice, ten cuidado, básicamente, de que no sea que los seres humanos te perciban como un ser que hace lo que quiera, destruye, sin tener justicia y orden. Para pensar un momento, que eso es exactamente como los seres humanos percibían a los dioses en el paganismo, que ellos hacen lo que ellos quieran, pero sin ton ni son. Pero el Dios de Israel, presentado por el patriarca Abraham, tiene que actuar en una forma justa y correcta. Ahora, ¿por qué entonces tenía que destruir la ciudad de Sodoma? Pues los hajamim nos explican que no tienen nada que ver con la moralidad sexual que constantemente se va presentando por la red, pero que el mal que existió en Sodoma era el mal de robar, escucha, de robar y menospreciar a los otros seres humanos y causarle angustia y humillación y no ofrecerle ser buen huésped y recibir a las personas y ser una persona bondadosa. En otras palabras, lo que causó la destrucción de Sodoma no es la inmoralidad o la homosexualidad dentro de Sodoma. Lo que destruye la ciudad de Sodoma es que la moralidad, la justicia, la ética, el recibir a los demás seres humanos con honor fue violada y la sociedad lo permitía. Y desde la perspectiva del pueblo judío, Dios puede tolerar inmoralidad sexual. Dios puede tolerar la idolatría, pero no puede tolerar el maltrato de otros seres humanos. No puede tolerar el maltrato de otros seres humanos. Yom Kippurim. En el día de Yom Kippurim, ahora hoy en día, venimos con la bobería del judaísmo del kindergarten, presentado por las personas que quieren que nosotros nos traguemos los caramelitos que ellos presentan por la red, como si eso fuera la profundidad de la religión más bella en el mundo. Nos presentan que deberíamos de pedir perdón a todo el mundo. Por si te insulté, recuérdame, perdóname en Yom Kippurim. Eso no es lo que quiere decir el judaísmo. Lo que el judaísmo está diciendo es una idea mucho más profunda. Y eso es que para los pecados
que nosotros hicimos contra Dios, tal vez comiendo comida que no era kasher, tal vez violando el Shabbat, tal vez alguna otra acción de inmoralidad sexual, cualquier pecado que nosotros hicimos, no nos pusimos tefilines, no hicimos las oraciones, cualquier tipo de acción religiosa que fallamos de hacer o que violamos, Yom Kippurim nos perdona. Pero no puede ni Dios, piense el poder de lo que está diciendo la religión judía, que ni Dios te puede perdonar por el mal que le hiciste a otro ser humano. Eso Él no perdona hasta que lo restaures. Una palabra, no es, tú sabes, llama a Juancito y dile a Juancito, mira, si yo te hice algún mal, perdóname. Eso no es lo que eso es. Eso es reconocer antes de Yom Kippurim que tal vez le hice un mal a Juancito y yo sé exactamente lo que le hice a Juancito, llamar a Juancito y decirle, Juan, yo violé contra la dignidad tuya y restaurarlo. Si lo robaste, restaurarle su propiedad. No es solamente pedir perdón. Y lo que está pasando es que hay una forma tan barata de no darle honor a lo que se llama el perdón, porque la religión cristiana tira por aquí y por allá la palabra perdón, como si fuera una cosa que yo te regalo el perdón. No, señores, el perdón no se regala, el perdón se gana. En otras palabras, la persona se gana el perdón, restableciéndose y restableciendo a la persona que él dañó. No se le puede dar perdón a una persona que no ha pedido ni perdón. Y si la persona pide perdón, debería de estar preparado para restaurarle los daños que le hizo la otra persona. Entonces, desde la perspectiva judía, la razón que lo hablo es que aún el día de Yom Kippurim, que es el día más sagrado dentro de la religión judía, de todas las fiestas de la religión judía, el día más sagrado, Shabbatón, no limpia por los pecados que se le hicieron a otro ser humano, pero sí limpia por los pecados que se hicieron contra Dios. ¿Qué está diciendo el Dios de Israel? Que el enfoque de los mandamientos dentro del judaísmo no es la religiosidad, no es el anunciar constantemente esa religiosidad, pero es conocerle, darle honor y respeto a todos los seres humanos. Entonces, el enfoque del shiur de hoy es para ayudar a entender la perspectiva que es dinámicamente y revolucionaria que viene del judaísmo, que es la idea presentada por los patriarcas del judaísmo y los profetas por todo el Tanaj, por todo la Torá, Nevi'im y Ketuvim, que habla sobre la perspectiva judía del rito. Y el rito no puede estar divorciado. El rito no puede estar divorciado, separado de la justicia y la moral y el honor para los otros seres humanos. En el judaísmo rabínico, eso se llama Kevod Habriot, darle honor a los otros seres humanos que fuimos creados todos a la imagen de Dios. No me puede decir a mí alguien que esa persona es un tzadik, que es un justo, porque guarda Shabbat y porque guarda Kashrut y porque sabe muchísima Torah y sabe decir el bla, bla, bla de ritos cabalísticos, que esa persona es un tzadik, cuando esa persona no le da el honor a los otros seres humanos, judío o gentil, convertido o nacido judío, que el Dios de Israel demanda que ellos tengan. No hay forma de decirme a mí que de acuerdo con el judaísmo es permitido maltratar a una persona que no es judía, que simplemente desea entrar a una sinagoga.
y participar en esa sinagoga porque quiere conocer del Dios de Israel. Entonces, no hay forma de decirme a mí que el Dios de Israel lo que demanda es que uno guarde el Shabbat y que se ponga tefilines y se ponga un trapo en la cabeza y ande en una forma modesta, pero no demanda que la persona trate en una forma honorable al resto de los seres humanos. Ahora voy a mencionar que uno de los que la mitzvah más mencionada en toda la Torá, que está mencionada 36 veces, es la mitzvah de tratar con amor, respeto e inclusión, 36 veces mencionado en la Torá, la mitzvah de darle honor a los extranjeros, a los convertidos. Pues entonces el enfoque verdadero del judaísmo no es Shabbat y kashrut y tefilines y sombrerito negro y barba y los atuendos que le demandan a las mujeres de ponerse. Demanda todas esas cosas para crear un ser humano que el enfoque no es hacer esa mitzvah, el enfoque es que esa mitzvah te ayude a entender el valor de otros seres humanos. No puedes decirme a mí que uno es un shomer Shabbat, que uno es uno que guarda el Shabbat, pero le pide a los gentiles que viole el Shabbat. Porque la Torá nos dice a nosotros que cuando nosotros estemos guardando el Shabbat, que los extranjeros que están entre nosotros también guarden el Shabbat. En otras palabras, no le puedes pedir a un goy que trabaje para ti en Shabbat o que haga algo que es prohibido para ti porque le quita la dignidad a otro ser humano. Piensa lo que es el mensaje del judaísmo cuando nos dice a nosotros que nosotros salimos de Egipto, pero no solamente salimos de Egipto, pero también destruimos toda la institución de la esclavitud, de la servidumbre. Que lo que quiere decir que la salvación desde la perspectiva judía no es solamente para los judíos, pero es para todos los seres humanos. ¿Y por qué es para todos los seres humanos? Porque lo que Dios ama es a su creación y a todos sus hijos. Pues entonces el enfoque del judaísmo no es hitbodedut. El enfoque del judaísmo no es la tefilá dicha como le dicen a ustedes que hay que decirla. El enfoque del judaísmo es hacer la tefilá para volverse mejor persona, para actuar en una forma correcta en el negocio, para actuar en una forma correcta con su esposa. No me puede decir a mí que un hombre que es un hombre verdaderamente religioso maltrata, humilla, golpea a su esposa. No hay forma de decirme a mí que una persona es verdaderamente religiosa en el judaísmo porque sabe leer el Sidur o porque sabe citar el Talmud y llevarlo a donde él quiera, porque así es como se usa hoy en día el Talmud, en lugar de leer todas las secciones de nuestro sagrado Tanaj y del Talmud que nos llevan a entender lo que es la dignidad del ser humano. Pues lo que quiero decir hoy en día, lo central, la idea central que quiero presentarles este día es la contribución, entre muchas, del pueblo judío al pensamiento humano, que la religión verdadera, el mensaje verdadero de los mandamientos de Dios no es de orden religiosa, no es del bla, 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 de las oraciones y de los ritos, pero que la orden verdadera de los mandamientos divinos es amar a la justicia, a caminar en una forma humilde y hacer el bien
para las personas que son más débiles que uno en esta sociedad. Darle honor a todos los seres humanos, judíos y gentiles. Todos los seres humanos y todos los seres vivientes en este planeta merecen el honor que la Torá nos va a presentar. Pues el judaísmo, entonces, en un mundo pagano, a donde las religiones demandaban todo tipo de sacrificio y donación, oración a los dioses de ellos por medio de los sacerdotes, completamente desvía esa forma de pensar y los profetas se pasan todas sus carreras, toda la carrera de un profeta, de los profetas de Israel, gritándole y pidiéndole al pueblo judío que haga teshuvá y que abandone ritos vacíos y que ame la justicia y haga correctamente para los pobres y le dé comer a los que tienen hambre. Y señores, eso es el judaísmo verdadero. El problema es que se ha identificado en ciertas sectas y ciertas denominaciones que toda su identidad y poder, lo que los hace diferente al resto de los judíos es que ellos hacen esos ritos de esa manera y ellos desean tener el poder y por eso presentan el judaísmo como si fuera solamente eso. Y en el deseo de las personas de acercarse al judaísmo, los desvían del camino verdadero de Dios, que es el camino de amar al prójimo, y los desvían a practicar solamente los mandamientos que se vuelven representativos de la secta y la denominación de ellos. Pero el judaísmo verdadero y todos los profetas de nuestra Torá y todo el Talmud y todo el Midrash es cómo darle honor a otro ser humano. Y el pecado que Dios con más dificultad perdona es el pecado que uno le hizo a otro ser humano. No el pecado contra él. No comer langostas es insultar y rebajar a una persona que humildemente entró a una sinagoga y simplemente pidió alguna instrucción. Pues mi intención en este shiur es darles alguno del material para demostrarles que ese verdaderamente es el enfoque del judaísmo, el verdadero mensaje del judaísmo, y eso es darle honor a todos los otros seres humanos. Que el judaísmo le presentó a la humanidad que las demandas de Dios no son de orden religiosa, de orden sobrenatural, de orden milagrosa, no son del otro mundo, no son del mundo del mambo jumbo, de las oraciones del bla bla bla, pero que el judaísmo le presentó a la humanidad que lo que demanda Dios es la justicia en este mundo y que ande en el camino recto, en el camino de darle honor a los demás humanos. Pues esa es mi intención en desarrollar un poco más este tema para que se pueda entender lo que es verdaderamente el judaísmo. Un poquito de agua. Voy a hacer una serie de lecturas de versos que vienen directamente del Tanaj, algunas secciones que vienen directamente de la Mishnah y de la Gemara, del Talmud, algunas que vienen del Midrash. Algunas de estas, todas estas las voy a citar, le voy a dar las fuentes y voy a entrar a algunos de los conceptos que el Tanaj nos va a presentar sobre este tema. Voy a comenzar con Hosea
José, uno de los favoritos profetas mío. Quiero mencionar interesantemente, por cierto, que desgraciadamente, cada vez que leo material presentado como si esas personas fueran maestros del judaísmo por la red, muy pocos de los maestros del judaísmo citan el Tanaj. Muchos de ellos citan los 5 libros de Moisés, el Humash, y enseguida citan la Halajá y fuentes del Talmud, algunas obras de los Aharonim, de algunos de los maestros halágicos que vinieron después del Shulchan Aruch, y a veces un poquito de los Rishonim, pero muy pocos rabinos ortodoxos tienen entrenamiento sobre las frases y las ideas presentadas por los Nevi'im, por nuestros profetas, presentado en el Tanaj. Lastimosamente, ese es uno de los problemas. Y enseguida que se oye a un rabino hablando sobre los profetas, pues entonces tienen la cara dura de decir, hay algo sospechoso con ese. Pero señores, lo que yo les estoy hablando no es sospechoso. Se presenta por toda nuestra sagrada Torá. Por toda nuestra sagrada Torá. No hay nada sospechoso de un rabino que cita los profetas de Israel presentado en nuestro Tanaj. Eso no tiene ninguna sospechosa. Lo que es sospechoso para mí son las personas que dicen ser rabino, pero no saben cómo citar a Hosea, a Amos, a Mija, y cómo no saben cómo presentar quién es las ideas de Isaías y de Jeremías y de Ezequías y de los proverbios. Eso para mí es asombroso y bochornoso, que alguien simple del mundo común conozca más de Isaías que algunos de los rabinos que se presentan por la red, que hablan largos discursos sobre la halajá, pero que verdaderamente no entienden el tema, el hilo que corre por toda nuestra Torá, que es el hilo del levantamiento del honor a los seres humanos. Pues entonces me voy a enfocar hoy en algunas de las pesukim que se presentan por medio del Tanaj, de los Nevi'im, de los Ketuvim, que nos hablan de esta tremenda experiencia del crecimiento, de la forma de entender que el rito religioso no puede estar divorciado o separado de la justicia y la moral y la bondad a otros seres humanos, a los pobres, a los huérfanos, a los extranjeros, a los convertidos, a los gentiles, a todos los seres humanos. Entonces voy a entrar a algunos de los temas que yo creo que son dignos de mencionar aquí. Hay muchos más, hay muchos más. Tuve que decidir cuáles leer y cuáles no leer, porque tengo literalmente cientos de versículos por medio de toda nuestra sagrada Tanaj, hablando del tema, explicándole a los seres humanos que la religiosidad no puede ser otro tema separado del tema de la justicia social y el avance del ser humano, del derecho del ser humano. No puedes decir que eres religioso si le puedes pasar por al lado a un niño de la calle que tiene hambre, no le das de comer. No puedes decir que eres un hombre religioso y maltratar a tu esposa, golpearla, humillarla. No puedes ser un hombre religioso que desprecia a los gentiles, porque los gentiles fueron hechos a la imagen de Dios. Todos los seres humanos
Fuimos hechos a la imagen de Dios y esa es la verdadera Torá. La verdadera Torá no es la vestidura, el vestimiento de la persona. La verdadera Torá es que tal vez tú te pones trapos para salvar dinero, para darle a otro que no tiene una camisa para ponerse. Esa es la verdadera Torá. No es buscar un kofer nefesh. Vamos a entrar a algunos temas que nos va a presentar el Tanaj, específicamente para poder desarrollar un entendimiento más profundo de uno de los más claros y más gloriosos temas que el judaísmo y la Torá, el Tanaj entero, le presenta a la humanidad, que es que lo que Dios demanda no es sacrificios y ritos, pero que lo que Dios demanda es la justicia, el honor a los seres humanos. Hosea capítulo 14, Hosea capítulo 14, versículo 2. Traigan, hablando de la teshuvá, y que no requiere sacrificios, pero que requiere un cambio de corazón, le dice Hosea al pueblo judío en el nombre del Dios de Israel, le dice, traigan sus confesiones y retornen al Señor. Dile a Él, retorne a Dios, dile a Él, quítanos todas nuestras iniquidades y recíbenos y recibe nuestras oraciones para poder ofrecer el fruto de nuestros labios. En otras palabras, Hosea lo que le está presentando al pueblo de Israel no es el rito, pero es el cambio de corazón, la confesión, el fruto de los labios, no un sacrificio de sangre. Explicando la idea, dándole fuerza por medio de Hosea, capítulo 14, versículo 2, para explicar que la salvación, el perdón por el pecado, no requiere un sacrificio de sangre, pero verdaderamente requiere, de acuerdo con el profeta de Israel, el profeta del Tanaj, requiere una ofrenda de la fruta de los labios, que es de oración y de confesión. Teshuvah entonces es el retorno a la ley, que es un concepto sumamente importante, pero el retorno a la ley no es un retorno a ritos vacíos, a ritos religiosos y a ritos milagrosos. Es un retorno a la justicia y a la rectitud y la humildad. Vamos a entrar a algunos de ellos. Capítulo 54 de Isaías nos dice, y todos los hijos serán instruidos en el camino de la Torá y le traerán paz a toda la humanidad. Vamos a entrar a algunos de los temas que se presentan por medio del Tanaj. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿tendrá placer Dios, Hashem, en sacrificios y ofrendas consumidas por fuego? ¿Cómo le da placer que las personas guarden los mandamientos? Vea, dice Samuel, obedecer es mejor que todos los sacrificios y escuchar mejor que los sacrificios de grasa de carneros. Salmo 51, versículos 16 y 17. Porque él no toma placer en los sacrificios, no estará contento con sacrificios de fuego. Los sacrificios a Dios, a Hashem, son un espíritu roto, un corazón contrito. Hay Dios que no odia, que es lo que está diciendo el Salmo 51, versículo 16 y 17, que los sacrificios que nos acercan a Dios es un cambio de corazón
un corazón que se siente mal por el pasado que ha hecho, se ha vuelto más humilde y se acerca a su Dios. Amos, capítulo 5, versículos 21 y 24. Yo odio, dice Amós, en el nombre del Dios de Israel, yo odio, desprecio tus fiestas. Ahora, amigos, la razón que decidí a citar a esta fuente de Amós es que entre los comentarios de la semana pasada, uno de los temas que uno de los talmidim, que yo aprecio mucho, mencionó para tratar de describir qué es lo que identifica al judío, describe que son las fiestas del judaísmo. Si la persona guarda las fiestas, entonces está guardando el judaísmo. Pues señores, eso no es así. Si la persona guarda las fiestas, pero maltrata y desprecia al resto de las personas, no está guardando las fiestas de Israel. Piensa un momento, la fuente que cité anteriormente, que en el Humash nos dice a nosotros la Torá, que cuando el pueblo judío hacía las fiestas de Adonai, de nuestro Dios, de Hashem, y se presentaban delante de la casa de Hashem en las fiestas de Ole Regel, que son Pesach, Shavuot y Sukkot, que le dice el Dios de Israel, le dice a los israelitas, cuando se presenten en mi santa ciudad en Jerusalén para celebrar nuestras fiestas, no se le olvide incluir en sus celebraciones a la viuda, al huérfano y al extranjero que está entre tus moradas. ¿Qué es lo que está diciendo el Dios de Israel? Que la forma de celebrar las fiestas no es haciendo el rito de la fiesta. La forma de verdaderamente celebrar las fiestas es incluir a las personas que han sido excluidas. Y eso es lo que demanda verdaderamente la justicia de la presencia divina. La justicia de la presencia divina demanda que cuando uno se presente delante de él, que no excluya al resto de la persona. Ahora me va a decir a mí que existen formas en toda la halajá, y toda la tradición judía de incluir a personas durante la fiesta de Pesach. Y la Haggadah, el libro del Seder de Pesach, dice: este es el pan de la aflicción que nuestros antepasados comieron en la tierra de Egipto. Todo, no dice el que es bonito, no dice el que tenga barba, no dice el que sea judío, no dice el que sea circunciso, no dice un hombre, no dice una mujer, todo el que tenga hambre. Todo el que tenga hambre, venga y coma. Ahora venimos y cogemos la religión judía y la ensuciamos y la embarramos, inventando todo tipo de forma de excluir a los gentiles y decir que eso es lo que el Dios de Israel desea. Y eso es una calumnia, señores. Eso es una calumnia contra la religión judía y el Dios de Israel, porque el Dios de Israel verdadero, que se presenta en todo el Tanaj, le dice al pueblo judío: no llegues a celebrar mis fiestas sin incluir a los extranjeros que están entre ustedes. Eso es una calumnia contra el Dios de Israel. Vamos a entrar a Amos, capítulo 5, versículo 24, hablando de las fiestas. Entonces, yo odio, dice Amos, en el nombre del Dios de Israel, yo odio, desprecio tus fiestas. Desprecio tus fiestas. Ahora, yo sé que yo tengo muchísimos amigos que son enemigos, que escuchan mi shiur y tratan de encontrar algún problema con lo que yo estoy diciendo. Entonces van a decir: él está hablando contra la religión judía. Yo no estoy hablando contra la religión judía. Yo estoy hablando contra la religión falsa que ustedes están presentando como si fuera judaísmo. Escuchen, yo soy enemigo suyo, pero soy amigo del Dios de Israel. Y el judaísmo que ustedes le están presentando al mundo
es un judaísmo asqueroso. Es un judaísmo asqueroso que es una calumnia contra el verdadero Dios de Israel. Las fiestas son para incluir, no para excluir. Toda la vida judía no es para volverse un robot de hacer oraciones. Todas las oraciones y las fiestas judías y las leyes de Kashrut y las leyes de Shabbat es para aprender, y los ayunos es para aprender cómo tratar a los otros seres humanos en una forma digna. Y eso, señores, es uno de los más preciados legados que el judaísmo le dio a la humanidad. Y si separamos a ese legado, ese gran regalo que el pueblo judío le dio a la humanidad, pues destruimos uno de los fundaciones, uno de los fundamentos más importantes del judaísmo, y estamos destruyendo el mensaje del Dios de Israel presentado por los patriarcas y por los profetas. Pues Amós dice, capítulo 5, versículos 21 y 24, a 24, dice: yo odio, desprecio tus fiestas y no tomo delicia en tus asambleas solemnes. ¿Qué quiere decir eso? Sería interesante preguntarle al Dios de Israel que si a él le agrada que se junten judíos a orar en una ciudad como México, una asamblea solemne de oración, pero llega un gentil y dice: a mí me gustaría poder participar en la oración y la meditación al Dios de Israel, y se le dice: no puedes entrar. Aunque me ofrecen sus ofrendas quemadas y sus ofrendas de granos, yo no las aceptaré, ni tampoco las ofrendas de paz, los karban shelamim, ni que vienen por medio de tus animales gordos, no los miraré. Quítame delante de mí el ruido de tus cantos. A la melodía de tus arpas no escucharé, pero permita que la justicia corra como las aguas y la rectitud como un arroyo sin terminación. ¿Qué es lo que dice Amós? Lo que le está diciendo al pueblo judío es que ya ha llegado el punto dentro de la vida judía a donde muchos estaban participando en las fiestas o trayendo las ofrendas, cantándole cantos de alabanza a Dios, como se hace hoy en día. Muchísima religiosidad, pero no hay justicia, no hay misericordia, no hay inclusión, y eso no es verdadero judaísmo. En lugar de traer todos esos ritos, en lugar de enfocarse en todo el lujo y detalle de cada cosa, entender que cada rito es para acercarnos al camino de la rectitud y que fluya la justicia, que fluya la misericordia, como si fuera una inundación de agua, como si fuera un arroyo sin terminar. Jeremías capítulo 7, versículos 22 y 23. Porque en el día que los saqué de Egipto, no les hablé a sus padres, ni los mandé a hacer ofrendas de grano o de fuego, pero esto sí les mandé: escuche y ser obediente y sigue mis mandamientos. Y si siguen esos mandamientos, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Y caminan en la manera de los mandamientos de Dios, que todo sea para ustedes una bendición. ¿Y qué le recuerda Dios al pueblo judío en relación al éxodo de Egipto? Le recuerda al pueblo judío que como nosotros fuimos extranjeros en una tierra extranjera, que le demos amor y aceptación a todos los extranjeros. Isaías capítulo 1, versículo 11 al 17.
¿Qué es para mí la multitud? ¿Qué es para mí la multitud de tus sacrificios? Dice Hashem. Yo tengo suficiente de los sacrificios, ya yo he tenido suficiente de los sacrificios de los carneros y de la grasa de tus animales que han comido ellos, los animales han comido muy bien. No tomo placer en la sangre de los toros o de las ovejas o de los chivos. No traigas mis ofrendas vanas, son una abominación para mí. Tus Rosh Chodesh y tus Shabbats, mi alma los detesta, dice Dios. Se han vuelto una pesa para mí. Estoy cansado de aguantártelos. Cuando abran sus manos en oración, esconderé mis ojos de ti. ¿Qué es lo que desea Dios? De acuerdo con Isaías, lo que desea es que seamos humildes y tomemos la causa del huérfano, del extranjero y de la viuda, de restaurarlos y de darle honor y crear justicia en este mundo. Proverbios capítulo 29, versículo 7. Los justos, los tzadikim, les importa la justicia para los pobres, pero a los malvados no les importa. Proverbios 29, capítulo 29, versículo 7. Tenemos aquí muchísimos tzadikim, muchísima gente religiosa que son personas que verdaderamente ven a los demás pasando hambre y verdaderamente lo que hacen es colectar para ellos. Isaías capítulo 58, versículos 6 y 7. Escucha, hablando de los ayunos y la importancia de los ayunos. Muchísima gente ayunando, muchísima gente orando, muchísima gente gritando, muchísima gente haciendo todos los mitzvot y anunciando su religiosidad. Isaías 58. Esto es todo parte de la Torá. Isaías 58, capítulo 58, versículos 6 al 7. Este es el tipo de ayuno que yo escogí. Suelta las cadenas, los encadenados y la injusticia. Zafa las cuerdas de los que están atados. Dale libertad a los oprimidos y rompe cada yugo que existe en esta tierra. No es compartir, no es el ayuno lo que yo deseo, no es compartir tu comida con los hambrientos y darle amparo, hospedar a los viajantes. Cuando veas los desnudos, ponle ropas y no niegues a los tuyos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el Dios de Israel lo que desea es que los seres humanos compartan su pan con los que tengan hambre, que le den ropa a los que estén desnudos, que levanten y le den la dignidad a otros seres humanos en lugar de estar ayunando tanto y orando tanto. Jeremías capítulo 22, versículo 16. Él defendió la causa del pobre y el necesitado y le fue bien. Eso es lo que es conocerme a mí, declara Hashem. De nuevo, lo voy a leer de nuevo para que se pueda entender. Jeremías capítulo 22, versículo 16. Él defendió la causa del pobre y el necesitado y le fue bien. Eso no es conocerme, declara Hashem. En otras palabras, la manera de conocer al Dios de Israel es defender la causa del pobre, del necesitado, y eso causa la verdadera prosperidad. Salmo 24, versículos 3 al 4. ¿Quién puede ascender a la montaña de Adonai, de Hashem? ¿Quién puede pararse en su lugar santo? Uno que tiene corazón puro y manos limpias. ¿Qué quiere decir que tiene manos limpias? Que ha actuado correctamente en negocio, que nunca ha robado y que anda en una forma recta. Señores, las cárceles. Hay cárceles en este país que tienen rabinos empleados. El maestro mío, que en paz descanse, Rav Chaim Zeb Bamser, era el rabino de la cárcel de la ciudad de Nueva York.
a donde había una sección entera de personas que observaban los mitzvot, incluso comían kasher, solamente kasher, pero habían hecho todo tipo de robo, de fraude, de maltrato de otros seres humanos y de violaciones sexuales de menores de edad. ¿Quién puede ascender a la montaña de Dios? ¿Quién puede pararse en ese lugar justo? Una persona que es puro de corazón y limpio de mano, que nunca ha robado, que nunca ha hecho esas cosas. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 al 19. Porque Hashem tu Dios es el Dios supremo, el poderoso, que no demuestra favores ni toma soborno, pero que levanta la casa del huérfano, la causa del huérfano y de la viuda, y es amigo del extranjero. Le da comida y le da ropa. Tú también, dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 al 19, tú también tienes que ser amigo del extranjero, porque fueron ustedes extranjeros en la tierra de Egipto. Abraham Joshua Heschel, que era el rebbe de Abt, toda su filosofía es que la pregunta clave dentro del judaísmo es Ayeka, ¿a dónde tú has estado? Le invita al ser humano a tomar la justicia y hacer el bien para los demás. Jeremías capítulo 7, versículos 5 al 6. Jeremías capítulo 7, versículos 5 al 6. Si ejerces justicia entre un hombre y otro, si no maltratas al extranjero, al huérfano y a la viuda, si no derramas la sangre de los inocentes en este lugar, si no sigues a otros dioses, serás bendecido. Capítulo 7, del 11 al 5, habla de la destrucción del sagrado templo, de la violencia que va a venir un lugar, y lo describe al templo como un lugar a donde se asentaban los ladrones. ¿Qué causó entonces la destrucción del templo? El fallo, de acuerdo con Jeremías, el fallo de la justicia, de la misericordia, de la humildad, y ocultar todos esos fallos como si fuera la religiosidad de las ofrendas y los cantos y toda la observación de los Shabbatot y toda la observación de los Rosh Chodesh y toda la celebración de toda la religiosidad, cuando verdaderamente no hay religiosidad ahí, porque hay maltrato de otros seres humanos. Amos, capítulo 2, versículo 6. Ay de ustedes que aplastan la cabeza de los pobres en la tierra y ponen a los humildes a caminar un camino torcido. Dios odia al mal y ama al bien. Establece justicias en todos sus lugares. Ay de ustedes que aplastan a los pobres, a la cabeza de los pobres en la tierra, y ponen a los humildes a caminar en una forma torcida. Odia tú, porque tú eres un judío, porque tú eres un seguidor del Dios de Israel, odia al mal y ama al bien. Establece justicia en todas tus moradas. Talmud Shabbat, en la página 31b, en el Talmud de Shabbat, nos cuenta una historia entre Hillel, algo que ocurrió entre Hillel y Shammai. Entre Hillel y Shammai, para explicar qué es lo central del judaísmo. Explica que había un señor que quería humillar o menospreciar el judaísmo y fue a Shammai
y le pidió a Shammai, esto es el Talmud en Shabbat, página 31, la sección B, en la segunda parte de la página, dice que fue a Shammai y le dijo, enséñame toda la Torá beregel achat, en un solo pie. Shammai enseguida lo votó y le dijo, ¿cómo vas a insultar el judaísmo de esa manera? ¿Cómo vas a decir que puedes aprenderte una religión tan complicada, mientras estás parado en un solo pie? Beregel achat, en un momento así rápidamente, dime la síntesis. Le dice al gran rabino, le dice, dime la síntesis de lo que es el judaísmo. Y le dice, lo vota y lo desprecia y le dice, estás fuera de lugar, no puedes hacer eso. Se fue a Hillel y le dijo a Hillel lo mismo. Y Hillel le dice en arameo, lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. El gran fariseo, el gran maestro, Hillel le dice que la base del judaísmo es que lo que es detestable para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Ahora, señores, nosotros fuimos extranjeros en una tierra extranjera. Nosotros sabemos lo que es el desprecio y el maltrato. La Torá nos recuerda en 36 diferentes lugares de la Torá que no le hagamos eso, que fue detestable a otras personas, porque nosotros sabemos y conocemos lo que es el desprecio. Entonces, lo central desde la perspectiva en el Talmud, Shabbat, página 31b, lo central desde la perspectiva de Hillel es que lo que es detestable para ti, no se lo hagas a los demás. Que ve'ahavta lereaja kamoja, amarás a tu prójimo como amas a ti mismo, y todo lo demás, de acuerdo con Hillel, todo lo demás es una forma de entender cómo amar a nuestro prójimo. Todos los mitzvot que se presentan en la Torá, de acuerdo con Hillel, la síntesis, la base de los mitzvot, la meta de todos los mitzvot es aprender a amar a nuestro prójimo. Rabbi Akiva, en el Sifri, en la sección de Kedushim, en la sección 4 de Kedushim, nos dice Rabbi Akiva, ve'ahavta lereaja kamoja, ze klal gadol batorá. Ze klal gadol batorá. Eso es un principio de toda la Torá. Ahora déjame explicar, porque esta es una frase que se menciona por toda la red, pero no se explica lo que se está entendiendo, lo que quiere decir eso. Un klal gadol batorá es un principio que organiza y explica toda la Torá. Entonces, el interés de Rabbi Akiva, el gran filósofo de Rabbi Akiva, es entender cómo yo puedo crear una síntesis clara, una sola idea que describe todos los mandamientos. Y de acuerdo con Rabbi Akiva, todos los mandamientos, el judaísmo entero es ve'ahavta lereaja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo no quiere decir solamente un judío. Tu prójimo quiere decir cualquier persona que actúa en una forma moral y correcta. El Talmud en Makot, capítulo 24, con esta citación, creo que vamos a poder explicarlo un poco mejor. Talmud Makot, yo estoy leyendo algunos de los comentarios que se están poniendo aquí. Hay mucha confusión en Colombia, desgraciadamente, con las diferentes organizaciones que se están formando. Ese no es el tema de la discusión de hoy. Permíteme enseñar Torah.
Y deja eso por ahora para que puedas aprovechar la verdad y no la mentira que se le presenta a ustedes como si fuera judaísmo. Por favor, te invito a tener progreso espiritual. Perdón, pero tengo que ser directo. Talmud Makot 24a. Esto es una de las secciones mencionada en un Midrash. Lo dijo un rabino, tiene que ser verdad. Cualquier basura que diga un rabino tiene que ser verdad. Es increíble. Vamos a ver si podemos dejar de leer los comentarios para ver si... Es una lástima. Enseguida tienen que entender cuando alguien está diciéndole las verdades y ustedes se desvían para hablar de boberías, de tonterías, de política y de procesos de conversión. Ustedes han abandonado un momento a donde pueden entender y asimilar la verdad de la Torá para tener un título de alguna organización que lo va a reconocer como judío, como si ustedes necesitan eso. Es una lástima. No tengo forma de ayudarlos porque ustedes no permiten que se les ayude. Si ustedes abandonan un momento de estudio de Torá buscando que si la SIC, que si esta organización, que si la otra, que si el rabino, que si el moré, que si este, que si el otro, si ustedes abandonan el camino del estudio de Torá por buscar algún reconocimiento de alguien que ustedes creen que tiene los milagros de darle a ustedes los títulos que ustedes quieren, entonces verdaderamente ustedes no están buscando Torá y judaísmo. No están buscando la verdad. Ustedes lo que están buscando es que alguien le diga, tú eres judío, tú eres judío. Y ahora ¿qué vas a hacer? Ok, tú eres judío. Ok, ¿qué hago con mi judaísmo? ¿Qué? ¿Puedo entrar a una sinagoga? ¿Puedo entrar a las sinagogas tradicionales? Tú que estás mencionando de Colombia, no puedes entrar a las sinagogas tradicionales. Te han convertido y te han puesto dentro de una caja llamada comunidades emergentes para que no puedas entrar a una sinagoga tradicional en tu propio país. Y eso es lo que estoy hablando. Estoy hablando de una religión que se presenta como si fuera todo ritos y observancias de leyes, pero que excluye a una persona que se ha convertido, que ha estudiado Torá, que quiere vivir una vida Torá. Eso es lo que estoy hablando. Y por eso los invito a entender lo que les estoy diciendo. Porque la razón que yo entro a estos temas es porque yo entiendo que se les está presentando un judaísmo que es una calumnia, una vergüenza contra el Dios de Israel y creando un Dios falso. Cuando el Dios verdadero, que es el Dios de Israel, lo que demanda en terminología de la religiosidad es la inclusión, no la exclusión. No que una persona que venga a convertirse al judaísmo por el resto de la eternidad tenga que ir a una sinagoga emergente en lugar de ir a una sinagoga que ya está establecida. Y crearle a esas personas conversiones y formas de vivir una vida separada de la comunidad tradicional. Eso no es lo que el Dios de Israel quiere para los convertidos. La razón que el Dios de Israel habla de incluir a los extranjeros es para incluirlos, no para crear un templo separado para ellos. Y yo tengo que dejar de hablar las verdades para atender a las tonterías de la política judía de su país, Señor. Y a mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza. Y me molesta. Me molesta que eso sea lo que las personas crean que eso es el judaísmo. Porque eso no es judaísmo. Eso es otra cosa. Eso es una estructura religiosa de poder y de dinero y de una serie de ladrones. Y eso es lo que les estoy tratando de ayudar a entender, que el Dios de Israel y el verdadero mandamiento de la Torá es que toda la observancia de la Torá es volverte
un ser humano decente, no un ser humano que maltrata a otras personas. Eso es lo que estoy tratando de hacer. En otras palabras, si observas el Shabbat, si guardas kashrut, si observas las fiestas, si tienes una circuncisión, si te pones vestimentas que ellos dicen que son las vestimentas modestas, si enciendes las velas, si haces todas estas cosas, pero llegas a ser una persona que menosprecia a los gentiles, no eres un judío, no eres una persona que está guardando verdaderamente la Torá. Una persona que verdaderamente guarda la Torá es una persona que observa esos mandamientos y permite que esos mandamientos lo vuelva una persona humilde, bondadosa, inclusiva y que anda con la justicia a los demás. Eso es judaísmo verdadero, y lo que les están presentando a ustedes es falso, es una mentira. Y ustedes, para tratar de acercarse al Dios de Israel, están sacrificando su humanidad, su dignidad, su respeto, su autodeterminación, para que algún brujo venga y le diga, sí, ahora tú eres judío, y ahora te voy a dar unos papelitos para que tú puedas decir que tú eres judío. Pero han abandonado su personalidad, su dignidad, todo el honor que es debido a ustedes y a su familia para un pedacito de papel y algún reconocimiento de un mero que se declaró mero. Eso es una lástima. Talmud Makot, página 24a. Talmud Makot 24a. ¿Sabes que yo he notado, por cierto, que cuando yo trato de explicar en una forma amable, material, desgraciadamente mucha gente no entiende. Y entonces cuando entro y me apasiono y explico la razón que lo estoy diciendo, se cree que estoy bravo y que estoy calumniando a los demás. No, señores, es que no, un buen maestro no puede decir que algo que no es kasher es kasher. No puede decirlo. Tiene que decir, esto no es judaísmo, señores. Esto no es Torah. Esto no es Torah. Gústele o no le guste. Maestro tiene que enseñar. Pues ahí vamos. Talmud Makot, página 24a. Rápidamente, enseguida que yo entre a esta sección, que es Midrash Haggadah, del Talmud Makot, página 24a, yo sé que ustedes van a conocer la tercera parte de lo que yo les voy a leer de la página, que es la traducción mía del Talmud. Pero es interesante, porque les voy a presentar una idea. Simplemente sembrar una semilla de pensamiento para ver si se prende el bombillo y da algún tipo de idea. A ver si uno puede razonar. Yo sé que es contra la religión falsa pensar independientemente. Yo sé que la religión falsa les entrena a ustedes a solamente decir lo que los rabinos dicen. Pero sería correcto analizar simplemente la siguiente pregunta. Y eso es, que me llama mucho la atención el número de midrashim, secciones de los midrash, que se le presenta a todo el mundo por la red como si eso fuera el midrash. Y todo el mundo lo lee, porque tiene que ser verdad, porque es el midrash. Yo leí el midrash. Hay miles y miles de páginas de midrash. Usted no leyó el midrash porque hay 15 o 20 diferentes versiones del midrash. Tú no leíste el midrash, tú leíste un libro escrito en inglés, traducido al español para niños de kindergarten, literalmente para niños de las escuelas primarias, para introducirlos a midrashim y a secciones para programar a esos niños a observar en la forma que ciertos líderes decidieron que ellos tienen que observar. Y por esa razón les presentan medio midrash o una
parte del Midrash y no les presentan la segunda parte del Midrash. Entonces, sería interesante pensar que hay miles, literalmente miles de páginas de Midrash. ¿Por qué este Midrash y no otro Midrash es el que me han presentado? Y lo que encuentro interesante por toda la red es que todos los Midrashim que se le presentan a la audiencia en Latinoamérica tiene que ver con obediencia a ciertos líderes. Déjame dejarlo ahí. Makot, Talmud de Makot, Talmud Bavli, página 24a. Rav Simlai, ya ustedes lo conocen, Rav Simlai dice que hay 613 mitzvot, que fueron los 613 mitzvot fueron dados a Moshe. Ahora, vamos a tomar una pausa en ese Midrash por un momento. Cualquier persona que ha estudiado la Torá, que ha leído la Torá, sabe que verdaderamente no hay 613 mitzvot, que hay muchos más. ¿De dónde viene el número 613? El número 613 es una gematria de la palabra Torah. La palabra Torah equivale a 611, porque en hebreo los números, las letras equivalen a números y sale la cifra de 611. Hay una pasuk en la Torah que dice que Moisés recibió la Torah en el monte Sinaí y le dio Moshe Kibel Torah mi Sinai, que Moshe recibió la Torah y es una herencia para la congregación de Jacob. La Torah que Moisés recibió son 611 mandamientos, más 2 que son los primeros 2 de los 10 mandamientos que el pueblo judío escuchó directamente. Eso equivale al número 613. Regresando al Midrash de Rav Simlai. Rav Simlai dice, 613 mitzvot fueron dados a Moshe. 365 mitzvot son lo ta'aseh, no hacer, de no hacer, para representar todos los días del año. 365 lo ta'aseh, mandamientos de no hacer, que representan los días del año. 248 positivos, mandamientos de hacer. Es interesante, Diego. Enseguida que un rabino habla claramente y apasionadamente, todo el mundo interpreta que es de mala sangre. Qué interesante. Pero déjame decirte, Diego, que lo que yo dije anteriormente no es de mala sangre, es de buena sangre. Le estoy diciendo con sangre y en buena forma las verdades. Y alguien tiene que decírselo. Entonces, mi forma de decirle no es con mala sangre, es con buena sangre que yo le digo la verdad. Y gracias por entenderme. Entiendo que lo que usted está diciendo es que no me haga de mala sangre, que se entiende perfectamente. Pues no, déjame explicarte. Lo que yo digo, lo digo apasionadamente y lo digo no de mala sangre, lo digo de buena sangre. Y los otros vienen con sonrisitas de oreja a oreja y lo dicen en una forma suave, pero lo dicen ellos con mala sangre. Y lo que yo digo, lo digo con calor y lo digo con pasión, pero eso se llama buena sangre. Y el otro que lo dice con la sangre fría y con la sonrisita de oreja a oreja, lo está diciendo verdaderamente de mala sangre. Yo creo que me puede entender aún un poquito más. ¿Ok? Gracias por el comentario. Mira, sigue Rav Simlai y dice Rav Simlai que hay 248 mandamientos que representan, que son positivos, que son hacer, que es hacer, mandamientos de hacer, que dice que eso representa los diferentes partes del cuerpo. Ahora, esa sección constantemente la citan por toda la red. Ese es el Midrash de que los 365 días
representan los días de la semana, los días del año, y que los 248 mandamientos a hacer representan las diferentes partes del cuerpo, y entonces vienen los pseudo cabalistas a decirnos a nosotros que si guardas los mandamientos que va a tener buena salud y que eso involucra todo el cuerpo, y empiezan con todos sus cabalismos. Pero no nos dicen el resto del Midrash. Déjame contarle el resto del Midrash. Sigue Rav Simlai y dice, Mica, el profeta, Micaías, vino y rebajó todos los mitzvot, hizo una síntesis de todos los mandamientos, que eran 613. Mija, el profeta, Micaías, vino y los rebajó a 3. Los rebajó a 3. Rav Simlai está explicando en la Gemara. Fue dicho a ti, oh hombre, ¿qué es bueno y qué demanda Hashem de ti? Citando a Micaías. Solamente que hagas justicia, ames la merced y camines en los humildemente con Dios. Eso es Micaías, capítulo 6, versículo 8. Sigue entonces el Midrash citado por la Gemara, el Talmud, en Makot, página 24a. Y dice, Isaías vino y los llevó a 2 mitzvot. Mandar la justicia y anda en una forma recta. Amós vino, dice Rav Simlai, Amós vino y lo expresó en una sola mitzvah. Búscame y vivirás. Capítulo 5, versículo 4 de Amós. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo ese Midrash? El Midrash no es para decirnos a nosotros que los mandamientos, ese chiclecito, ese caramelito que se pone por toda la red, no es decirle al pueblo judío, oh, mira qué cosa, los 613 mitzvot equivalen a los 365 días del año y a los 248 órganos del cuerpo. Eso no es lo que está diciendo el Midrash. Sigue ese Midrash presentado en la Agadá de la Gemara y dice Rav Simlai que se puede ir enfocando los mandamientos y llevándolos a una sola base. Y esa base que explica toda la Torá es lo que se llama un klal gadol batorá, un principio que organiza todas las ideas de la Torá, y de acuerdo con Rabbi Akiva, el klal gadol batorá, lo que organiza todos los pensamientos, todos los mandamientos de la Torá, es amar a tu prójimo. Amar a tu prójimo. Y entonces Rav Simlai en esta sección de la Gemara está hablando de los principios, de todos los 613 principios que vino Micaías, los rebajó a 3 y cita la fuente del versículo de Micaías. Fue dicho a ti, oh hombre, ¿qué es bueno? ¿Qué demanda Hashem? ¿Qué demanda Dios de ti? Solamente que hagas justicia, ames la merced y camines humildemente con Dios. Isaías entonces vino, dice Rav Simlai, y lo llevó a 2, que es demandar de la justicia, anda en la justicia y actúa en lo recto. Y Amós lo llevó, búscame y vivirás. En otras palabras, lo central que está diciendo Rav Simlai es que lo central de los mitzvot es amar al prójimo. Los mandamientos de la Torá son andar en una forma recta y en una forma humana. Crear justicia y ser bondadoso con las personas y incluir a los demás, no excluir a los demás. El judaísmo verdadero no tiene intenciones de hablar del próximo mundo, no tiene intenciones de crear
experiencias esotéricas y místicas. El judaísmo verdadero es el judaísmo de la justicia a los pobres, de la misericordia a los demás, de traerle justicia a la viuda, al huérfano y al extranjero. Andar en el camino de establecer el bien para los otros seres humanos y amar a nuestro prójimo. La idea revolucionaria que quiero presentarles en esta charla, a donde me he enfocado en el tema de la justicia, es que el mensaje del judaísmo a la humanidad es que el Dios de Israel, conocido por Israel, presentado al mundo por el pueblo judío, es un Dios que no está demandando la religiosidad en forma de oración, en forma de obediencia solamente a los mandamientos, pero que la meta de la oración, la meta, eso no quiere decir que no oren. Yo no le estoy diciendo que no se haga el sidur. Yo oro todos los días. Yo me pongo tefilines. Yo no le estoy diciendo que no se pongan tefilines. Lo que le estoy diciendo es que la meta de hacer las oraciones y leer el sidur y guardar kashrut y guardar Shabbat y hacer las fiestas y ponerse tefilín y ponerse tzitzit y actuar en una forma modesta, correcta, es no traer el Mashiach, es crear justicia y hacer lo que los Ashkenazim llaman volverse un mensch. Y les quiero presentar que desgraciadamente, muchas personas se han creído que la religión judía es una serie de ritos, vestimentas y palabritas hebrañolas, a donde mezclan el hebreo y el español, y hablan hebrañol, y se creen que eso es la religión judía. Se creen que la religión judía es observar la fiesta judía. Pero la razón que nosotros se supone que observemos la fiesta judía es para transformar el mundo e incluir a los demás y crear justicia, misericordia y rectitud en este planeta. Y esa es la voluntad del Dios de Israel. Gracias por escucharme. En el nombre del Centro de Estudios Judíos, Surat Emet, Rabino Manny Viñas, transmitiendo las ideas revolucionarias que el judaísmo le presentó al mundo. Esta idea revolucionaria de que lo que Dios desea no es religiosidad y el bla, bla, bla de las oraciones, pero darle y compartir nuestro pan con los que tienen hambre. Darle ropa a los que están desnudos y darle honor a los que necesitan, los que carecen de dignidad y de inclusión. Centro de Estudios Judíos, nuestro grupo, el Centro de Estudios Judíos se dedica a darle honor a nuestros talmidim. Todas estas clases es un producto de entender la necesidad de honor a nuestros talmidim. Por esa razón, cuando ustedes tengan la oportunidad, apóyenos con contribuciones. Esta misión sagrada de difundir la verdadera Torá necesita su ayuda, y la única forma que podemos adelantar esta obra es con la ayuda de ustedes. Por favor, tome un momento para hacer una ofrenda de apoyo y decir: de acuerdo estamos, Hazak Baruch, que tengan fuerza el Centro de Estudios Judíos para reconocer el bienestar de toda nuestra comunidad. Shalom Uraja, en el nombre del Centro de Estudios Judíos, le doy las gracias por participar, gracias por esperar hasta el próximo día. En este domingo pasado, ayer, no pude dar la clase durante la hora regular, pero importante poder seguir en nuestros estudios. Gracias a todos ustedes por ser parte de nuestra gran familia. Shalom Uraja.